Sabe que por mucho tiempo, entendiendo esa frase, ¿no?, de agradar a Dios, hubo un tiempo donde me creía que había una forma de agradar mi vida y había una forma de agradar a Dios, y que lo que agradaba a Dios siempre iba en contra de lo que iba a ser bueno para mí. Por eso es bueno poder entender de que Dios se diferencia de cualquier ídolo justamente por eso, porque los hombres estaban acostumbrados a entregarle lo que los ídolos querían, aun cuando lo que ellos tenían no era lo que los ídolos querían. Pero en este caso Dios, lo que Dios quiere o lo que Dios busca de nosotros, lo que le agrada a Dios, es para nuestro bien, no es porque Él se siente más satisfecho. Él no es así. Así se diferencia a Él. Por eso entender eso a nosotros nos va a beneficiar muchísimo, porque da la sensación, ay, yo quiero esto, pero Dios quiere aquello, entonces, porque Dios quiere aquello. No, eso tenemos que llegar a entenderlo. Quizás no lo entienda en el momento, pero tiene que haber un momento en que lo entienda, porque lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Vale. Dios les bendiga. Saludo a los que antes no había saludado. Los bendigo en el amor del Señor. Y vamos a hablar de la visión y la oración. ¿Sí? Usted sabe que está la visión que tenemos los hombres, ¿sí? Cada uno tiene su propia visión, ¿sí? ¿A qué sí? Cada uno tiene una visión para su vida. Cada uno tiene sus propios proyectos de vida. Incluso las iglesias, ¿no? Cada uno tiene su propia visión de cómo va a llevar las cosas adelante. Pero por sobre todo eso, sobre las visiones personales que tenemos de hogar, de familia, de vida, y las visiones que tiene la iglesia, las iglesias, está la visión de Dios, ¿sí? Que esa no la podemos perder de vista, por eso es importante que nosotros podamos verla y entenderla, para que nuestra oración, por eso le puse visión y oración, vaya enfocada a eso, ¿sí? Vaya enfocada a eso. Y entendiendo que no solo tengo que ver para saber cómo orar, sino entendiendo que oración, recuerde que oración es más que aquellos momentos que yo me tomo para separarlos en mi vida. Voy a orar y me arrodillo, ¿sí? Esa es una figura que se ha contemplado y que es muy buena tenerla y seguir teniendo esos tiempos ahí apartados, y si me arrodillo mejor y si me pongo de panza mejor. Pero yo quiero que entendamos, porque creo que estamos en un tiempo de entenderlas todas las cosas. Y lo que pasa por dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Por lo que pasa por dentro de nuestro corazón, también habla, ¿sí? ¿Y Dios qué escucha más o qué ve más? ¿Lo que hay acá adentro y acá adentro, o lo que se me sale por la boca cuando yo me arrodillo a orar? A que primero le llega lo que yo tengo acá y lo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces después hasta puede ser inútil lo que sale por acá, ¿sí? Porque en realidad Dios dice, ¿para qué me decís eso si vos no estás pensando en eso? ¿Para qué me decís eso si tu corazón no dice lo mismo? ¿Sí? Entonces, bueno, que podamos entender de que estamos orando todo el tiempo. No nos damos cuenta, pero estamos orando todo el tiempo, con mis pensamientos, con mis deseos. Fíjese que el apóstol Pablo lo entendía. Él dice, por ejemplo, orar sin... ¿Cómo va a orar sin cesar usted? O usted se la pasa dentro de la iglesia o en su rinconcito de orar. ¿Cómo oramos sin cesar? Cuando entiendo que todo lo que pienso le sube al Padre, todo lo que siento le sube al Padre, con mi intención, ¿sí? Por eso es bueno que podamos entender, esta intención no es la mejor. No porque mi Padre me está mirando, Dios me ve, sino porque para mí me conviene que yo cambie ciertos pensamientos y ciertas intenciones, ¿verdad? Por mí, no por Él. A ver si el mundo estaba como estaba cuando Él dijo, ay, este mundo no da para más, mejor mando a mi hijo, ¿sí? De tal manera los amó que envió a su hijo. Entonces nosotros hay cosas que tenemos que aprender. Visión y oración van juntas.
¿Se acuerdan una oportunidad? Le vamos a pedir a... Primero se los voy a relatar para que no se me entretengan otra cosa, pero le vamos a pedir a Belén que ponga el versículo. ¿Se acuerdan aquella oportunidad donde Jacob dice que él quería tener muchas ovejitas, ¿sí? Y había quedado con su suegro Labán que las que eran manchaditas, que las que estaban negritas y se las iba a quedar él, y las que estaban bien se las iba a quedar Labán. Entonces, claro, Labán se le avivó primero y le escondió todas las que estaban negritas y manchaditas, se las escondió Labán. Él no sabía eso, pero a él se le vino a la mente una estrategia. Y dijo, voy a pelar unos palitos, ¿sí? Entonces a unos palitos los pelaba y lo dejaba blanquito, otros palitos quedaban así con su corteza. Entonces ponía uno con corteza, uno sin corteza, uno con corteza, uno sin corteza, y se los puso ahí, dice la historia, para que cuando las ovejitas fueran a abrevar, vieran eso y así después parieran, según lo que miraban. ¿Sabe que eso científicamente es imposible? Totalmente imposible, ¿sí? No porque usted haga el amor con su esposo y mire la foto de Brian, ¿cómo se llama eso? Brian Pitt, o qué sé yo, alguien que tenga los ojos celestes, le va a salir el chico con los ojos celestes. Imposible. Tampoco en la oveja, de eso no se da ninguna clase de genética natural. Pero sí se da en lo espiritual. Por eso Dios no miente, o sea, no es que el Espíritu Santo escribió una cosa ahí que va contra la ciencia, no, es un mensaje espiritual que se nos estaba dando. Ha quedado registrado allí, Dios estaba haciendo un beneficio para con Jacob en ese momento porque el otro le estaba haciendo una trampa. Entonces Dios hace un milagro allí para favorecer de alguna manera económicamente a Jacob. De hecho, en las iglesias siempre se ha predicado esto y siempre ayudándonos a favorecernos económicamente. Y es verdad, sí, Dios quiere favorecernos económicamente. Dios quiere prosperarnos y va a hacer cosas milagrosas para prosperarnos, pero no nos enfoquemos solamente en eso. Hay un mensaje espiritual allí, necesitamos recuperarlo, ¿sí? Póngalo, vamos a leerlo. Génesis 30, 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Sigamos leyendo. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y los ponía en su propio rebaño, los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Vale, hasta ahí nomás. Quería que lo viera como lo había puesto, sí, junto a los abrevaderos. Pensando él, después se van a aparear y así me van a dar las ovejas que yo necesito. Si nosotros lo vemos en lo espiritual, tenemos que saber que si hay algo con que Dios comenzó una tarea espiritual con nosotros, es buscando las ovejas negras de la manada. En realidad tenemos que saber que Dios lo dijo el Señor Jesús, lo escribió Pablo, ¿sí? Vino por lo vil, por lo menospreciado, por las manchadas, ¿sí? Vino por todo eso. Pero la idea era dejarnos en ese estado. Vinimos manchados. ¿Me tengo que ir manchado porque así me trajo el Señor? No. Es más, la Biblia lo dice. Viene a buscar una iglesia sin mancha. Entonces, si de repente el Señor
que lo dijo también, yo he venido por la gente enferma, por la que no estaba bien. Esos van a venir primero. De repente, claro, hay gente que no viene al Señor porque no se siente necesitado ni económicamente, no se siente necesitado emocionalmente y ellos la pasan bien. Entonces no vienen al Señor, pero el Señor nos quiere a todos. En el estado en el que estemos, en algún momento nos va a traer. El hecho de que nos traiga no es que nos trae a un lugar físico, por eso sáquese de la cabeza de que nosotros hemos hecho, ¿sí?, ciertos rediles en las iglesias y es donde nosotros aprendemos, ¿sí?, en donde nosotros se nos va hablando de la palabra. Pero fíjese que estos abrevaderos ahora pueden estar en cualquier lado. O yo puedo estar bebiendo de lo que Dios quiere que yo beba y hoy por hoy tenemos muchas formas. Usted sabe que ahora está Internet, está Instagram, está YouTube y todo, Facebook y TikTok, donde permanentemente se me está dando. Se me puede estar dando lo bueno como se me puede estar dando lo malo. Por eso yo lo que miraba es esto. No me quiero ir para ningún lado. Yo lo que quiero es mostrarle esto. Lo que hace Jacob es que ellos puedan ver visión primero, ¿sí?, para que después se reprocrearan las ovejas. Como ovejas del Señor nosotros nos podemos reprocrear en lo que vemos. ¿Podemos seguir reprocreándonos manchados, listados y ovejas negras? ¿O podemos reprocrearnos en lo que Dios quiere que reprocreemos? La visión de Dios. ¿O es lo que yo veo? Porque que nos vamos a multiplicar, eso es sí o sí. El asunto en qué me multiplico. Mayormente como en lo natural, lo espiritual. En lo natural ustedes saben de que si sus papás tienen una forma, un estilo de vida, los hijos repetirán la historia, a menos que sean rescatados por otras personas, ¿sí? O que de repente los maestros que tengan a su alrededor le enseñen mejores cosas que lo que sus mismos padres le están enseñando con su estilo de vida, ¿sí? En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Vamos a repetir las mismas historias y vamos a seguir siendo los mismos manchados y listados y ovejas negras si no cambiamos, ¿sí? Por eso yo tengo que ver la visión primero para ver en qué me voy a reproducir. Si la visión es mía, me voy a reproducir en algo que va a ser igual que yo y nada más. Con todos mis defectos, con todos mis errores. ¿Por qué? Porque mayormente nosotros somos de interpretar las escrituras, ¿cierto?, de acuerdo a lo que yo pienso y a lo que yo siento, ¿sí? Entonces, hasta donde yo pienso y hasta donde yo siento es lo que yo le voy a enseñar a la siguiente generación, con palabras o con hechos. Hasta donde yo entiendo. Si yo entiendo de que no se puede ir más allá, eso lo voy a dejar aclarado con mi estilo de vida y con mis palabras. O no con mis palabras, con el estilo de vida y nada más. Entonces tenemos que ver en qué nos vamos a reproducir. Porque si yo he llegado hasta acá, lo más probable es que yo a ustedes les diga, miren, más allá no se puede ir, y hasta aquí me quiere Jehová porque así me conoció el Señor y así me ama y no me voy a equivocar, así me conoció y así me ama, pero eso no era todo lo que tenía para mí. Si yo puedo entender un poquito más, me voy a reproducir en otra cosa. Mayormente en nuestras prédicas, y me incluyo porque sé que solamente hasta donde entiendo es lo que puedo hablar. Hasta donde yo entiendo que se pueda lograr es lo que voy a decir. Y si no, les voy a decir, Dios los ama así y quédense así. Ya les digo, Dios los ama antes de que estuvieran en el mundo.
La idea en qué nos reproducimos. Si voy a seguir con las mismas manchas y reproducir las manchas, a menos que la descubra y diga, no, esto es una mancha. Y cambie mi visión para poder reproducirme en otra cosa. ¿Sí? Fíjese, yo hace una semana miraba, ¿se acuerda que hablábamos de Ezequiel, cómo el Espíritu agarró a Ezequiel de los pelos? Agarró a Ezequiel, el profeta Ezequiel, de los pelos y lo llevó adentro del templo, ¿sí? Lo llevó adentro del templo, dice la Biblia, y lo hizo mirar la imagen del celo, o sea, lo que le provocaba celos al Señor. Y yo hablaba esa semana de que Dios a veces en el Espíritu a nosotros nos lleva a mirar adentro, porque no es que me lleve a mirar la iglesia, a ver el estado en el que está la iglesia, sino que primero me va a hacer mirar mi propio templo. Entonces que me lleve adentro de mi propio templo y que yo pueda identificar la imagen que le da celos al Señor. Mirábamos la semana pasada y no sé cuándo fue la prédica esta, pero lo que le provoca celos al Señor, celos, es de que usted se aferre a su imagen humana y natural, porque hay en nosotros una imagen divina. Sí está, sí existe. En nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios está dentro de nosotros. Pero cada vez que nosotros le echamos en mano a la otra imagen y hacemos cosas con la otra imagen, que es la natural, la humana, la que tiene 10.000 errores, a él le da celos. Vale. Me voy a ir al pasaje para rescatar algunas de las cosas que había allí. Porque el Señor le dijo a Ezequiel, excava allí, hay un agujerito, excava, y vas a ver cosas que hay adentro del agujerito. Y mirábamos cómo a veces si buscamos en nuestro corazón y cavamos, vamos a ver que hay puertas, porque dice que allí había un agujerito pequeño, pero él cavó allí en el agujerito y lo que encontró es una puerta. Cuando entra por esa puerta se da cuenta de que todos estaban con incensario, que el incensario es ¿qué? Oración, oración. El incienso es oración. Y mientras ellos estaban incensando, orando, tenían en las paredes pintado toda clase de reptiles y de animales abominables. O sea que a la hora de orar, su visión estaba puesta ¿en qué? En animales, y animales incorrectos, porque hubiera sido ovejitas blancas, corderito, corderito como fue el Señor, no. Toda clase de serpiente. Vamos a leer cómo dice, a ver. 8 de Ezequiel 8. Una imagen equivocada, donde lo que hacemos, miramos equivocadamente y oramos equivocadamente, por eso andamos equivocadamente y no arribamos más como para poder plantear una generación distinta y no seguir multiplicándonos en los mismos errores. 8:8. Esto es lo que ve detrás del agujerito, que había una puerta y detrás de la puerta. O sea, lo más íntimo de nosotros, aquello que los de afuera no pueden ver. Es más, ni el mismo Ezequiel lo veía. Por eso el Espíritu lo tuvo que llevar de los pelos y decir, ahí mira, eso mira. Me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma, fíjese, toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared, todo alrededor. Ahí nomás. Dígame en el verso 10 y nada. Entonces yo quiero que mire esta figura. Mire, porque acá lo que estaban, lo dice más abajo, con un incensario, oración. Y en la pared, eso pintado.
Entonces lo que tengo que ver, ¿qué es lo que yo tengo en mi visión? Cuando yo voy a orar, ¿por qué cosas tengo que orar? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida, para que yo cambie, para que vayamos más allá? ¿Sabe que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, Jesús dijo, ¿hallaré fe cuando yo venga? O sea que la fe iba a estar en juego. A lo mejor no dejamos de tener fe en Él. Él existe, Él es real. Pero lo que Él ha dicho, ¿se hará? Tengo que revisar esa fe. Porque Él venía a buscar una iglesia sin manchas, por ejemplo, utilizando cosas que hemos leído. Mientras que nosotros puede que nos estemos multiplicando con manchas. Él venía a buscar una iglesia sin mancha, Él venía a buscar una iglesia con su estatura, con su medida, a la imagen de, dígalo, convénzase, a ver, dígalo por la boca, a lo mejor le sale por la boca y le entra por acá y le hace el trayecto. Él viene a buscar la imagen de Cristo, pero es que para eso Él vino, si no nos dejaba, si en esa condición estábamos nosotros. Esa ya era una condición. Si no la logro, Dios no me ama. Dios me ama antes de que yo viniera a Él. Dios me ama, sí o sí. El asunto es, ¿qué estoy aprovechando con la fe que Él me dio? ¿Para qué la uso la fe? ¿En qué la estoy usando? Si es que la uso en algo. Pero usarla, por ejemplo, con esta historia de la imagen. Porque en esto que Dios le quiere decir a Ezequiel, es de que había la imagen de Dios allí, la leímos la otra semana, después busque el mensaje y vuelva a escucharlo, porque eso es abrevar agua. Y no digo que yo lo haya alcanzado, diría el apóstol Pablo, pero sigo la meta. Porque tampoco no se trata de que yo haya alcanzado algo, sino que yo sepa cuál es la visión, a qué nos llama el Señor. Pero está una imagen allí que le provoca celos al Señor y son imágenes que no son las correctas. El asunto es de que siempre en nosotros habrá una oración incorrecta cuando no vemos cuál es el plan de Dios. Entonces me fomentaré cosas que no son fomentables para mí, no es bueno para mí. ¿No le agrada a Dios? Claro, no le agrada a Dios porque no es bueno para mí. No porque esto no lo hace a Dios. No, Él sigue siendo Dios, pero yo sigo siendo la misma oveja manchada de toda la vida. Lo que Dios nos pide es por Él, por nosotros, no es por Él. Dios es Dios y no necesita ni ese templo, ni esas oraciones, ni esas nada. Toda clase de reptiles. Usted sabe que el Señor llamó, y creo que fue Juan el Bautista la que llamó a esa generación de serpientes, por las actitudes y por todas las cosas. Pero yo estaba mirando esto. Quiero que después usted revise todo lo que hemos hablado y todo lo que más se puede hablar de la serpiente, generaciones de serpientes. Pero yo quiero que usted mire esto. Dice, toda forma de reptiles. ¿Sí? O sea, no solo entra la serpiente, entran otros reptiles. ¿Ah? No, es que es la figura de cómo nos hemos movido, ¿sí? En una generación. La recordamos rápidamente para que usted se recuerde. Todos son versículos, ¿sí? Por ejemplo, o sea, dice que los que son de una generación de serpientes no tienen gobierno. No hay quien los gobierne. Ni siquiera a sí mismos se pueden gobernar. Tienen dos lenguas, se arrastran, caminan con el pecho, o sea, puros sentimientos, no piensan, no tienen oído. Hablan más de lo que escuchan. Vale, después usted revise, porque eso lo hemos hablado muchas veces, busque usted de nuevo.
Pero algo que yo no he hablado y que yo no había entendido y que Dios me lo volvía a mostrar con esto, es toda forma de reptiles. Ustedes saben que hay otras formas de reptiles. Los reptiles tienen una característica fantástica en algunos casos, pero no dejan de ser reptiles. Por ejemplo, ¿vio que hay reptiles que usted le corta la colita? ¿Qué le pasa? Se regenera. Se regenera. ¿Sabe qué? Eso es buenísimo, que nosotros aprendamos a regenerarnos, es algo que Dios está buscando de nosotros. Pero ojo en la forma en que nos regeneramos, porque si después seguimos actuando como reptiles. Yo le decía recién, a veces no solo desde los púlpitos estos que suelen algunos ser muy privados, nosotros salimos por ahí, pero otros suelen ser muy privados. Pero por ejemplo, yo escuchaba en el Facebook a una persona muy conocida, ¿no? de los medios nuestros, y él hablaba de que se había vuelto a levantar, que se había vuelto a reponer, y que bueno, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, y en realidad todos caemos en algún momento, quien más, quien menos. El asunto es de que yo me regenere y bueno, pero fíjese, si yo me he levantado de algo y de repente empiezo a sacar por todos los medios, y acá estoy parado de nuevo para todos los que me vieron caer, porque los que me vieron caer ahora me verán levantarme, y entonces porque yo me he levantado y ahora, es que eso es un reptil, eso no es un santo regenerado. Tengamos cuidado de qué cosas, de qué manera yo me levanto. Porque el reptil tiene esa habilidad, se regeneró, pero pero no dejaste ese reptil. Claro. ¿Y si la cola es el falso profeta? Entonces fíjese, porque hay cosas que chocan tanto, porque es buenísimo que un creyente, ¿sí?, haya caído y de repente la Biblia dice que nosotros podemos caer 70 veces. El asunto de que yo me debería parar, pero después andar peleando otra vez con los demás, como si, a ver, estarán los que sí se gozaron de que se caen, pero es que salir a pelear ni en privado ni en público. Porque nuestra oración está acá y está acá. Acuérdese que la oración se supone que tiene que ir al Padre. La pregunta es, ¿le gustará al Padre que yo me exponga de esa manera de cómo me regeneré y en el estado en el que estoy yo ahora, y que le hago burla a todos los demás por la forma en que me regeneré? Eso es un reptil. Y yo tengo que verlo. Porque si no, no me voy a reproducir en lo mejor. La idea es que lo que Dios me ha mandado es que yo me reproduzca en lo mejor. Lo que los demás vean en mí van a reproducirlo. Van a decir, esto se puede hacer, esto está bien, esto es fácil, vamos a por eso. Entonces, la vez que yo tropiezo, también me manifiesto de la misma manera. Y al final siempre peleando con otro. Da la sensación que mi carrera es ganarle al otro, no ganarme a mí mismo en mis avances. Yo tengo que ir dejando atrás mis defectos. Yo no tengo que irle ganando la carrera a nadie. Yo no voy compitiendo con nadie. Nadie compite con nadie. Por eso fijémonos a la hora que vamos a reproducirnos. Porque la visión de Dios es de que nosotros cambiemos. Y que ganemos a que muchos puedan cambiar y que el cambio sea del mejor y a lo mejor. Que si me caigo me vuelva a levantar. Pero ojo con los reptilianos. Ojo cuando nos regeneremos, ¿sí? Que tengo que hacerle burla a los demás, a los que se gozaron por haberme caído. Empezando, quizás yo solo me estoy imaginando de que otros se gozan porque me caí.
A lo mejor es mi imaginación. Y póngale que sea verdad. Todos se gozaron porque yo caí. Y hay a ellos que le den cuenta a Dios. ¿Qué cuenta doy yo a Dios? Pero acuérdese, le vuelvo a repetir, mi cuenta a Dios no es cuando yo me arrodillo y le digo, Señor, oh, amado, Dios de mi alma, y hago toda una frase primera con protocolo antes de... Si Él ya sabe lo que pienso y lo que yo tengo en mi corazón. Lo mejor, ¿sí? Lo mejor es de que yo pueda ver en mi corazón y en mi mente qué cosas están pintadas allí. ¿Cuál es la figura por la que voy? Apocalipsis 8:3. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo diría que pedir y cómo conviene. No sabemos, en realidad nosotros pedimos según los pensamientos nuestros, según los anhelos nuestros. Somos seres humanos, entonces tenemos nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Pero la visión de Dios no deja de ser, no deja de estar. ¿Sabe de que a todas nuestras oraciones hay un espíritu superior al nuestro? Fíjese, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario, que es lo que era el incensario, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjese, hay un espíritu superior, porque eso es un ángel, ¿sí? Uno que sabe cómo agradarle al Padre, qué es lo que él quiere el Padre, y le agrega incienso a las oraciones suyas y mías. Porque nuestras oraciones están limitadas. Entonces siempre, para que al Padre le llegue el olor fragante que le tiene que... Porque si no, a nosotros, al principio, bueno, más bien que cuando recién entramos al Señor, vio que nosotros pedimos esas cosas básicas que solamente nos preocupan. Aun cuando se nos dijo, busquen el reino y todas las demás cosas las van a tener solucionadas. Pero nosotros igual, lo mismo vamos a por lo que nos preocupa a nosotros. El problema es cuando pasan años y años y años y nosotros con la misma oración, con la misma intención o con imagen equivocadas de qué es lo que Dios quería para mí. Vayamos mirando dentro de nuestro corazón cuál es la intención. Porque yo tengo que apelar a la visión de Dios, no puedo siempre estar apelando a la mía está allí, Dios la sabe. Si Dios sabe de qué tenemos necesidad, ¿lo dice? Lo dijo Él con su propia boca. El Padre sabe de qué tienen necesidad. El asunto es que para otras necesidades, como el cambio de imagen, lo necesita usted, consciente de que es urgente un cambio de imagen, pero no para darle una imagen distinta a los demás, que sí es bueno, porque si yo no doy una buena imagen, así está la iglesia. Pero sobre todo por mí. Hay cosas que no nos convienen. Hay cosas que no nos convienen. La Biblia dice que hay cosas que me traen descrédito delante de los demás. Entonces después yo le demando a otros cosas que yo mismo no hago. Expongo a otros en cosas que yo mismo no hice. Entonces, ¿sabe qué? La visión de Dios fue desde el principio. Por eso mandó a su Hijo. Por eso mandó a su Hijo. Para que nosotros recobráramos una imagen que se había perdido. De ahí en más está perdonado y contemplado todos los errores, lo que ya hemos cometido, los que repetimos y los que vamos a hacer consciente e inconscientemente. Él murió por eso. Pero nosotros no iremos a más. Ese es un problema para nosotros, no ir a más.
Porque si todo lo que yo espero en la tierra es cuando me muera, me voy con Él, es muy limitado eso. Si yo lo que quería o lo que Dios pretendía es que yo viviera una vida abundante aquí, que disfrutara de una vida abundante y que los que me seguían o la nueva generación me siguieran o no, la nueva generación tenga otra calidad de vida. Si no, repetimos las mismas manchitas y nos justificamos con las manchitas. ¿Sabe que si uno pudiera recopilar ciertas cosas que uno sabe, que ya las ha leído, que ya las entiende, pero que no terminamos de aplicarlas? ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a un señor de la palabra? Porque Nicodemo era un estudioso de las Escrituras. ¿Y qué le dijo? Nacé de nuevo. Nacé de nuevo. Y Nicodemo le podría haber dicho, a ver, si yo no tengo ningún error, he nacido entre esto y me he manejado siempre con la Escritura. Nacé de nuevo, Nicodemo. Si vos no nacés de nuevo, vas a seguir repitiendo errores pasados. Nacer de nuevo es yo esto no lo tenía, he nacido de nuevo, para eso nazco de nuevo. La idea de nacer de nuevo es de que yo no le dé la oportunidad más a los errores pasados de ningún tipo. De ningún tipo. Acuérdese que pecado es errarle al blanco. No es adulterio, fornicación, ir a bailar. Es los errores. Para que no me esté dando permisos injustificables en el sentido de que no tiene sentido por la fe. Les vuelvo a repetir, la fe. La fe era creerle a Él que yo podía hacer todo lo que Él. Claro, si lo puedo hacer, que no quiera es otra cosa. Pero seamos sinceros con nosotros mismos, no quiero. No puedo, no querés. No puedo. No puedo porque sigo peleando con una naturaleza totalmente humana, totalmente caída, reptiliana, con todos los errores de un reptil. ¿Sí? Por eso es la primera figura que aparece como que hizo tropezar al hombre. ¿Sí? Una primera figura que hace tropezar al ser humano. Entonces mi propuesta, porque es lo que Dios me propone a mí. Entonces yo lo debo llevar a la propuesta que Dios me pone a mí. Usted dirá, bueno, Dios a mí me propone otra cosa. Vale, pero usted hoy está frente al agua que está corriendo delante mío. ¿Sí? Entonces las aguas que está abrevando hoy, le dice eso. Yo no quiero seguir poniendo una varita de un color y una varita de otro color para que usted repita los mismos errores de toda la vida. La idea es que la imagen que yo tenga enfrente sea Cristo. Ni siquiera me mire a mí, porque a lo mejor yo creo estar buscando la imagen del Señor y a lo mejor me estoy equivocando también. De hecho, yo sigo a otras personas y a las personas que sigo también. No me encierro solamente a mirarlos a ellos. O sea, poder identificar cuándo la imagen de Cristo está y cuándo no está. Porque si encontráramos esa imagen, podríamos decir la imagen perdida. ¿Vio como el arca perdida? ¿No cree que estarían solucionados todos los problemas? Y usted me dirá, no, los problemas no se podrían solucionar de ninguna manera. Sí, porque el problema del ser humano está juntamente en lo que piensa y en lo que siente. Entonces, claro, todo lo que hacen, dicen, todo esto me duele, me molesta, maquino acá y vivo mal. Si yo estuviera totalmente sano de acá y de acá,
todo lo que pasa alrededor no me tocaría a mí. Sí me preocuparía, que es la otra. Vio que hay gente insensible, le importa nada cómo vayan los demás. Ahí está la diferencia de la imagen de Cristo. Porque la idea de que a mí sí me interese cómo van los demás. Claro que me interesa cómo van los demás. Ahora, el asunto dentro de toda esa suma de necesidades que como hombres naturales tenemos, no es lo mismo, no es lo mismo. Ella necesita comida, le pesco un pez. Ya se ha dicho, eso es una sabiduría ya de hace mucho. No es lo mismo darle un pez que enseñarle a pescar. Entonces de eso tenemos que salir, porque en algún momento sí, le doy un pez, después la idea es enseñarle a pescar. Y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Primero se suplen las necesidades inmediatas, pero después la idea es que alcancemos la imagen que haya que alcanzar. Porque esa está sustentada con todo. Y esa es la que está no preocupada, ocupada en las necesidades de los demás. Para no ser apáticos, ¿sí? Para no ser insensibles. Vio que hay gente que es insensible, vive su propia vida y los demás, ala. Entonces busquemos la imagen, ¿sí? Busquemos, porque esa es la visión de Dios. Entonces fijémonos, ¿sí? De qué es lo que tenemos por delante. Siempre se dijo las malas compañías. Esas son cosas que por ahí tenemos delante, ¿cierto? Las malas compañías. Dicen lo que sos. Eso no debería ser mi imagen. Mi imagen tiene que ser la espiritual, no lo que yo tengo delante. Claro, si yo me junto con un montón de personas que hacen malas cosas, yo seguramente voy a repetir lo mismo, lo que hacen, lo que dicen. Pero si yo tengo una visión espiritual, yo sé que mi imagen no es esa. No voy a repetir esa. Repito la del Señor. Usted sabe que el Señor se sentó ahí con todo el mundo, pero Él no se convirtió a ninguno. Los demás se convertían a Él. ¿O no? O se convierten a Él o no. Pero Él no se separó de nadie, pero no repitió los errores de nadie. Pero a nosotros se nos hace tan fácil estar con un círculo y que realmente ese círculo me afecte a mí en vez de yo afectar al círculo. ¿Sí? Nunca olvide la imagen. ¿Qué es lo que tiene delante? No se reproduzca ni hagamos reproducir otra vez según lo que vemos, ¿sí? Porque si miramos la sociedad, usted ve cómo la sociedad va a pique. Por eso yo tengo que tener una visión clara y mi visión debe ser totalmente espiritual. Porque si no, ya no debería mirar más tele y tampoco se trata de meter la cabeza dentro de un carro, ¿sí? Sino como me mantengo en medio de la sociedad y hacia dónde voy, cuál es mi visión, cuál es mi oración. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te bendecimos, Señor, en un tiempo tan difícil, tan dificultoso, Señor, donde se nos decía anoche o se nos recordaba la frase, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y la gracia que nos diste, Señor, era para salir de un estado. Y de más ir gracia sobre gracia y más abundante gracia. Esa gracia con la que pudo trabajar Pablo. Y donde él dice, yo no lo hice, lo hizo la gracia conmigo. Señor, queremos revisar nuestra fe en este día. Sabiendo de que estamos en los últimos tiempos, necesitamos revisar nuestra fe. ¿En qué creo? ¿A qué le tengo que echar fe? Sabemos que hay muchas necesidades, Padre.
Y se necesitará más fe a lo mejor para tener un mejor trabajo, un mejor estilo de vida, una mejor situación. Pero la que solucionaría todos esos problemas sería recuperar por fe, por tu gracia, por toda la capacidad que tú nos das de poder recuperar la imagen perdida. Porque sabemos, Señor, que nos vamos a reproducir, queramos o no queramos. Alguien me imita. Alguien me imita. Quizá mi propia familia. Alguien me imita, los vecinos, aquellos que les digo que conocen a Dios, que lo conozcan, me imitarán. Aquellos que manejan incensarios, Señor, ayúdanos a ver. Que el Espíritu nos enseñe qué hay detrás de nuestras oraciones, qué es lo que está pintado en nuestros corazones, qué está pintado en nuestras mentes. O si verdaderamente nos hemos dejado escribir como dice tu palabra. Yo escribiré el pacto en sus mentes, en sus corazones. Te bendecimos, Señor. Sabemos que mientras nuestras oraciones son limitadas y nuestras actitudes limitadas, hay un espíritu superior que añade incienso a nuestras oraciones. Para que realmente cuando tú devuelvas la respuesta a la tierra, sea con los beneficios de ese espíritu superior y no lo que nosotros te hemos pedido, sino que sea mucho más en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué?